Señor, que día de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Cristo cuando empieza a orar y que va el Señor a actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Cristo cuando empieza a orar y que va el Señor a actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Cristo cuando empieza a orar y que va el Señor a actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Cristo cuando empieza a orar y que va el Señor a actuar, va bajando el Espíritu de Dios. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por ahí me escriben que no se escuchó la primera parte. Bueno, les comentaba que pues Jeremías es un curso taller de formación nacional que tiene una secuencia, es decir, que no son temas aislados, sino que cada tema, cada predicación es continuación del anterior. Entonces, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, les invito a que vivamos todo este curso de Jeremías para poder aprovechar la riqueza que nos ofrece. Y bueno, pues hoy nos acompaña el profesor Valentín Benítez, profesor en Sagradas Escrituras, y hoy nos comparte la cuarta parte del taller de Jeremías. Entonces, tengo el honor de presentárselos. Profesor Valentín, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido hermano Jacobo. Un saludo también a don Rodolfo Duarte y el Ministerio de Música que está acompañándonos en esta noche. Un saludo muy especial aquí desde el corazón de América del Sur, Paraguay. Muchas gracias, profesor Valentín Benítez. Agradecemos nuevamente su apoyo, su servicio en esta noche. Y bien, como lo decía el profesor Valentín, hoy nos acompaña el Ministerio de Canto y Música de la comunidad de San Jerónimo, quien coordina el hermano Rodolfo Duarte. Entonces, para quien también le damos las gracias esta noche, hermano, por acompañarnos, por este servicio que brindas a la formación diocesana. Y bueno, pues vayamos a lo que por esta noche estamos reunidos. Hoy nos comparte el profesor Valentín la cuarta parte de este taller Jeremías. Profesor, ¿te parece si empezamos con este tema, con la predicación de esta noche? Muy bien, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, vamos a orar por el profesor Valentín Benítez y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno,
En esta noche, Señor, te pedimos por el hermano Valentín Benítez. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre él. Derrama, Señor, tu unción sobre el hermano para que nos hable poder. Amén, sí. Te pedimos, Señor, que le des autoridad, que le des, Amén, Señor, sí. palabras de sabiduría en esta noche, para que nos Amén, hable sí. al corazón. Llénalo, Amén, Señor, sí. de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu amor, de tu bondad, de tu fortaleza. Dale, Señor, las palabras de sabiduría que hoy tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre Bendita tú todas las eres de todas las mujeres, y mujeres, bendito es el fruto es de el tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Madre. Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Ahora y en muerte. nuestra muerte. Amén. 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 Pues bien, profesor Valentín, te dejo las cámaras y los micrófonos para que nos hable el Muy, corazón. muy bien, muchas gracias. Baisha Papende Pujareyo Aite. Le estoy saludando en guaraní. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Es en castellano. Nosotros somos un país bilingüe, tenemos dos idiomas y tenemos un idioma muy dulce que es el idioma guaraní, que lo usamos comúnmente en nuestras casas, entre los amigos, y el idioma, el español, el castellano lo usamos ciertamente en todos los lugares también. Muy bien, un saludo en guaraní para ustedes y para los paraguayos también que nos están acompañando a través de esta transmisión. Recordando un poco el primer tema de este taller de Jeremías, Corazones Restaurados para el Servicio de Dios. Qué interesante realmente. Y pidamos al Señor en esta noche un oído atento a la escucha, un corazón abierto para que la palabra de Dios, el mensaje llegue a nuestros corazones. El primer tema que habíamos compartido con un sacerdote fue que Jeremías fue elegido, fue llamado y fue preparado. Son los tres momentos muy importantes que tuvo el profeta Jeremías en su vida. Ha sido elegido por Dios, ha sido llamado por Dios, ha sido preparado por Dios. Cuán importante es este proceso que ha tenido Jeremías. Luego el segundo tema que habíamos escuchado también con otro sacerdote ha sido justamente no hay restauración sin arrepentimiento. O sea, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas delante de Dios para que podamos realmente estar restaurados en la mano del alfarero, ir al taller del alfarero. Y el tercer tema que hemos compartido justamente conmigo el pasado miércoles, el título del tema fue Somos vasijas de barro. Justamente habíamos meditado el libro del profeta Jeremías, donde Jeremías ha sido invitado para visitar el taller de un alfarero y le mostró qué hacía el alfarero con el barro. Iba preparando una hermosa vasija, una obra de arte, y luego, si no salía bien, lo volvía de nuevo a preparar. Y fue una enseñanza para el profeta Jeremías, justamente para que aprendiera de que Dios no se cansa de restaurarnos. Creo que esto es un poco la hoja de ruta que nos presentó el tercer tema. Y hoy, yo siempre fiel a los que solicitan los organizadores, hoy justamente el tema es ¿qué clase de vasijas somos? Ese va a ser el título, ese es el título del tema de esta noche. Si ustedes nos acompañan y también comparten esta transmisión, es muy fácil compartir dos teclas y ya envías por lo menos a 10 personas que pueden también ver este programa. Tal vez no lo está viendo porque no lo sabe, pero si usted nos ayuda a promocionar el programa, nos ayuda a enviarlo justamente esa invitación a tus amistades, a tus hermanos de tu grupo, de tu movimiento, eso ayuda muchísimo. Nos falta esa parte de ayudarnos los católicos
a que nos apoyemos en la tarea de la evangelización virtual, compartiendo el programa, compartiendo el link para que otros puedan ver. Entonces, hoy, esta noche, vamos a iniciar pensando lo siguiente. Cuando nos olvidamos que somos vasija de barro y no nos dejamos moldear por el divino alfarero, nosotros nos damos nuestras propias formas. Así no permitimos que el alfarero trabaje en nuestra vida y no nos dejamos moldear por él, entonces cada uno toma sus propias decisiones, va creando su propia vida, entonces nos convertimos en vasijas de diferentes tipos. O sea, la pregunta de esta noche es, ¿qué clase de vasija soy? ¿Soy aquella vasija que ha sido preparado por el Señor? ¿Soy aquella persona que ha sido preparado con el Señor? Esa sería la pregunta que podemos hacer esta noche. Identificar qué tipo de vasijas, si identificamos esta noche qué tipo de vasijas somos, nos ayudará a reconocer el por qué nos sentimos muchas veces de diferentes maneras. Y esto nos ayudará justamente a reconocer cuáles son aquellas cosas, aquellas actitudes que me apartan del Señor. Esto nos llevará a arrepentirnos de nuestras malas acciones y este arrepentimiento justamente es lo que nos va a conducir al taller del divino alfarero, o sea, a encontrarnos con aquel que realmente puede moldear nuestras propias vidas. Por eso es importante analizar un poco, porque cuántas veces nos sentimos demasiado perfectos. Y esto también sucede un poco en el ambiente pastoral. Vuelvo a decir, ¿cuántas veces o a veces nos sentimos demasiado perfectos sin necesidad de reconocer nuestra miseria? Esto puede ser un peligro muy grande para nuestra vida como agentes pastorales, como bautizados, como católicos. Justamente podemos mirar en la Sagrada Escritura, ¿se recuerdan ustedes aquella parábola del fariseo y el publicano? Una parábola que contó Jesús. Y voy a narrarlo brevemente, no voy a leer el texto, pero sí voy a narrarlo. Dice Jesús, un fariseo que entró en el lugar de la oración, se acercó bien allá enfrente y llegó también un publicano, un cobrador de impuestos, que era muy rechazado por la sociedad de la época, solamente entró un poquitito ahí hasta la puerta y ambos comenzaron a hacer sus oraciones. El fariseo que estaba allá enfrente, más cerca del, diríamos así, del altar, agradecía a Dios porque él no es igual a aquel que está allá atrás. Y comenzó a decir que él daba su diezmo, que él daba todo, y comenzó a engrandecerse delante de Dios. Pero en cambio el publicano es aquel que trabaja para el Imperio Romano y que se dedicaba a cobrar impuestos. Eran cobradores de impuestos y eran muy rechazados por la gente, inclusive ni sus dineros eran aceptados en el templo porque decían que eran dinero sucio, mal habido. Entonces este publicano fue al encuentro de Dios, fue en la casa del Señor o fue en la casa de la oración y allí simplemente golpeaba su pecho y decía, Señor, perdóname porque he pecado. Y Jesús dice, ¿cuál de estos dos salió de allí perdonado? Y aquel que reconoció su miseria, aquel que reconoció de que es una vasija de barro y que aquella persona que dice, yo he pecado, Señor, yo he fallado, pero no creernos autosuficientes, no creernos superiores que los demás. Y lastimosamente, mis queridos hermanos mexicanos y de otros países que nos están viendo también, lastimosamente, muchas veces nosotros que estamos en las actividades pastorales, podemos decir agentes pastorales, laicos comprometidos con la iglesia, podemos caer en este error que ha caído el fariseo, el creernos que no necesitamos reconocer nuestra miseria humana, no reconocer nuestros pecados, no reconocer que somos vasijas de barros y que tenemos nuestra vasija muchas veces agrietadas o rotas, pero que la camuflamos, que la tapamos muy bien
y no hemos sido capaces de reconocer delante del Señor nuestra necesidad de ser restaurados para el servicio de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, yo soy un laico por la gracia de Dios. Hace unos años que vengo sirviendo al Señor y procurando de llevar una vida de santidad, una lucha constante. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos, y cada uno sabe lo que necesita. Cada uno conoce su propia vasija. Por eso es importante hacer nuestra pregunta esta noche. ¿Qué clase de vasija soy? Y reconocer si esa vasija está rota, si esa vasija está agrietada, si esa vasija está sucia. Eso es importante. Entonces, tomemos la actitud del publicano que se acerca con un corazón sincero delante de Dios y decir realmente, decirle al Señor, presentarle al Señor nuestras miserias, pero no creernos autosuficientes, porque a veces esto es una tentación que tenemos todos de alguna manera. Por eso es importante mirar un poco esta figura y les invito a leer la parábola del fariseo y el publicano, que es muy importante leer porque está en la Sagrada Escritura, donde encontramos siempre a Dios que no esconde la fragilidad de sus personajes de la Sagrada Escritura. Esto también es un tema que yo quise compartir con ustedes. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia de la salvación, podemos comenzar desde Abraham. Abraham también, siendo un hombre de fe, ¿cuántas veces ha reconocido delante de Yahvé, delante de Dios, su error, su miseria? También Moisés, cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, nos damos cuenta que él puso 5 excusas. En el libro del Éxodo van a encontrar esto. Él diciendo que él no se sentía digno, que él no sabía hablar, todo eso, pero notamos que en estos personajes siempre hay debilidades y defectos que pueden ser restaurados por el Señor. El rey David, podemos citar al rey Salomón y el rey Saúl, podemos citar otros personajes más en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento mismo, como Pedro, el apóstol, cabeza de la iglesia, el primer papa, el pontífice de los apóstoles, ha negado a su maestro. O sea, tenemos debilidades. Eso es lo que a mí me impresiona de la Sagrada Escritura. En ningún momento la Sagrada Escritura nos presenta hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres con debilidades, con defectos, con vasija, como vasija de barro, con grietas, con roturas, pero luchando cada día para la santidad, para vivir en la santidad. ¿Y la santidad qué es? Procurar de cumplir la voluntad de Dios. Yo puse aquí en el material, siempre respetando también el material, la hoja de ruta de los hermanos que me pidieron el 4º tema. Tal vez muchos de nosotros, y esto va para ti que estás viendo este programa, tal vez muchos de nosotros pensábamos que comprometernos con el Señor, con la iglesia, con su iglesia, con las tareas pastorales, todo sería diferente. O sea, hay personas que de repente asume un compromiso con el Señor, con la iglesia, y asume algunas tareas pastorales, piensa que todo va a ser de color de rosa. Nosotros aquí en Paraguay decimos, todo va a ser color de rosa, que todo va a ser diferente. Pero hay situaciones que se nos presentan en la vida, sirviendo al Señor, estando en la tarea pastoral, en el camino del Señor, situaciones que nos golpean, pero muchas veces muy fuerte, y rompe nuestra vasija de barro. ¿Qué quiere decir esto? Nos golpea en nuestra vida y justamente esto llega a desorientarnos. Yo conozco en mi diócesis, la diócesis a la cual yo pertenezco, a la comunidad donde yo estoy sirviendo, a la parroquia donde estoy, yo noto que hay personas que de repente, después de estar sirviendo al Señor muy bien un tiempo, viene una pequeña dificultad, un problema por el camino del Señor, porque el camino del Señor no es todo color de rosa, no es todo, te tiran pétalos de rosa para que tú camines, sino también el camino del Señor tiene piedras, tiene espinos que hay que atender por dónde caminar. El Señor no nos ha prometido, vengan conmigo y todo será perfecto. No sé para quién va este mensaje,
pero sé que el Espíritu Santo inspira esto para que a ti, mi hermano, que estás viendo, y si has recibido en tu vida una situación, puede ser de muerte, un familiar querido que se te ha muerto en este tiempo de pandemia, ha partido a la eternidad tus padres, tus hermanos, tal vez tus hijos. No queremos aceptar la muerte, es cierto, pero los que creemos en la resurrección, sabemos que el que ha partido a la eternidad, si ha vivido como Dios quiere, va a disfrutar de la vida eterna. Y nosotros oramos por los difuntos, por eso es muy importante siempre ofrecer también nuestras oraciones por aquellos que han partido, o una situación de problemas económicos. Hay tantas cosas que nos quieren desorientar, situaciones en la vida que muchas veces eh, sencillamente nos quiere hacer alejar del camino del Señor. Entonces hay personas que abandonan, hay personas que muchas veces hasta se enoja con su sacerdote, otros se enoja con su coordinador, ustedes que son de la Renovación Carismática Católica, un movimiento tan grande, tan importante para nuestra iglesia. A veces encontramos personas que estuvieron como servidores, estuvo en el grupo de oración y ha abandonado todo, ha dejado todo simplemente y se ha alejado del Señor. Y piensa, y estas personas, porque son muchos, piensan solucionar sus problemas solos. O sea, no busca ser restaurados en el taller divino, en las manos de aquel que realmente conoce a la persona y sabe de nuestras necesidades. Entonces, hay un salmo muy lindo que medité hoy para compartir con ustedes y pueden anotarlo, el Salmo 31, versículo 1 y siguiente, pero la clave está en el 11 y 12. Este salmo, voy a abrir mi Biblia acá, este salmo justamente tiene como subtítulo, ven pronto a librarme, Señor. En ti me refugio, Señor, dice el versículo 2. No, no quede yo defraudado por la justicia, ponme a salvo. ¿Qué manifiesta el salmista? Está poniendo toda su confianza. Dice, tú eres mi refugio, Señor. Repito, Salmo 31, versículo 2 en adelante. No quede yo nunca defraudado, Señor. Inclina tu oído hacia mí, dice el salmista. Ven pronto a librarme. Sé mi roca de refugio, mi fortaleza protectora. ¿Qué está haciendo en el versículo 2 y 3 el salmista? Él se siente como aquella vasija rota, como aquella vasija que fue rechazada, marginada, aquella vasija que está sufriendo. Entonces, ¿qué hace el salmista? Pone toda su confianza en el Señor. En ti me refugio, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando las papas queman, nosotros decimos los paraguayos, cuando la situación está candente, no nos alejemos del Señor, no nos alejemos de la iglesia, donde es la fuente de la gracia, porque allí están nuestros sacerdotes que nos facilitan el sacramento de la reconciliación, nos facilitan el pan vivo bajado del cielo que es la Eucaristía, nos facilitan la comunidad. Acuérdense que yo decía en el programa anterior, cuando tú tienes un brasero con carbones encendidos, cuando tú agarras un carbón que está bien encendido junto con los otros carbones y lo apartas, lo colocas afuera, en poco tiempo este carbón se apaga. Esto sucede con aquellas personas que sirven al Señor, reciben un golpe, la vasija se rompe o queda agrietada, se siente inútil y se aleja del Señor. Es lo peor que uno puede hacer. Al contrario, es el momento en que uno más debe apegarse por sobre todo a los sacramentos que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia. Y el salmista sigue diciendo, voy a irme al versículo 10, donde dice, piedad, Señor, estoy angustiado, se consumen de pena mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en la tristeza, mis años se van en gemidos, por mi culpa decae mi vigor y se consumen mis huesos. ¿Qué está haciendo el salmista? Reconoce la situación en que se encuentra esta vasija.
Esta vasija que reconoce su miseria, se reconoce necesitado del Señor por la circunstancia que está atravesando. Dice, piedad, Señor, estoy angustiado. Ustedes saben la angustia. ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia se han angustiado, se siguen angustiando y se seguirán angustiando si no deposita realmente toda su confianza en el Señor? Depositemos nuestra confianza en el Señor, como aquella vasija, reconociendo que somos vasijas necesitadas del divino alfarero. A eso nos llama el mensaje de hoy. También dice, se consume de pena mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Entrañas significa adentro. Nosotros los paraguayos decimos en guaraní, significa desde lo más profundo de mis entrañas. En el contexto bíblico significa lo más íntimo del ser, las entrañas que tenemos. Entonces el salmista dice, desde lo más profundo de mi ser siento una angustia. Entonces esta vasija, podemos decir, esta vasija se encuentra en una situación difícil y este es el momento en que él reclama a Dios, pero dice, por mi culpa decae mi vigor. Él se reconoce que se ha equivocado, que ha fallado, que ha metido la pata, nosotros decimos los latinos. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor esta noche? Vos que estás viendo el programa en vivo en este momento o tal vez lo veas de manera diferida después. No importa, por algo estás viendo este espacio. El Señor quiere decirte, reconoce tus errores delante de mí y yo te perdonaré. Pídeme perdón y yo te perdonaré. Pídeme ayuda y yo te ayudaré. Reconócete vasijas rotas y yo te restauraré. La restauración es el tema de nuestro taller de Jeremías. Que tenemos que volvernos al Señor porque Él es el único que puede restaurar, porque nosotros somos hechuras de sus manos. Él nos dio la vida. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué fuimos hechos. Por eso, mi hermano, yo les recomiendo que mediten este salmo. Y el salmista reconoce inclusive que él es burlado por todos sus enemigos. Dice, soy la burla de todos mis enemigos, el asco de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Habla de enemigos, habla de vecinos, habla de conocidos, y me ven en la calle y se escapan de mí, dice. Miren cómo el salmista cuenta, derrama toda su, despoja toda su angustia en su oración delante del Señor. Yo creo que esto también es importante para cada uno de nosotros. Decirle al Señor cómo nos estamos sintiendo. Hay momentos en que como servidores, como laicos, a veces nos sentimos sin ganas de continuar y queremos abandonar todo. Y esto tiene su consecuencia, porque al alejarnos del Señor, que es fuente de vida, y como diría el Salmo, el salmista también, si nos alejamos de la luz, viviremos en la oscuridad, porque Jesús es la luz, la verdadera luz que ilumina las tinieblas de nuestra vida. Por eso, cuando uno se deja iluminar por Cristo, veremos que nuestras vasijas, o veremos qué clase de vasijas somos en este momento. No nos creamos perfectos simplemente porque estamos en el servicio del Señor. Nosotros que estamos en el servicio del Señor, muchas veces somos mucho más tentados por el enemigo que quiere hacernos caer. Y el enemigo no tienta a aquel que es un inútil, disculpen la expresión, sino el enemigo busca echar a aquel que mete goles a su contra, aquel que es un instrumento del Señor para la evangelización. Entonces, no digas por qué fui tentado, o no digas por qué estoy así como esta vasija rota. Reconocer qué clase de vasija soy. Este es el mensaje esta noche para cada uno de nosotros. El Salmo 31, del 2 en adelante, versículo 2 en adelante. El salmista se sentía como una vasija rota, la cual había dejado miles de pedazos. Se despedazó.
él se siente despedazado, este salmista, donde llegó al punto en que ya no se sentía digno. Por eso se presenta todas sus decepciones, los malos entendidos que hay hacia él, las persecuciones que sufre, las traiciones, las humillaciones que sufrió desde antes y que lo había acorralado hasta el punto que sentía que ya su vida no tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos así? Nos sentimos ya inútil, no nos sentimos dignos de inclusive elevar una plegaria a Dios, pero Dios no desoye un corazón arrepentido. No te olvides, Dios nunca desampara un corazón sincero. Dios nunca desoye una oración hecha de lo más profundo de nuestros corazones. No busquemos hacer lindas oraciones, todo con moñitos y decoraciones y querer convencerle a Dios con un lindo discurso. Si no hay algo más lindo y más precioso que cerrar los ojitos y decirle al Señor, Señor, cuán miserable me siento delante de ti. Cuán miserable me siento, Señor, en este momento. Es reconocer nuestra miseria en la intimidad de nuestra habitación, en el lugar que nos toca hacer nuestra oración. Sentirnos inútiles, sentirnos vasijas de barros agrietadas, rotas, sucias, sin provecho para nadie. Pero sí, el que nos dio la vida, el que nos da la vida, sabe del valor que tiene cada uno de nosotros ante sus ojos. Yo les voy a decir, hermanos, yo soy ex alcohólico. Le comentaba yo a Jacobo que iba a contar mi experiencia de vida. Yo, una etapa importante, y diría una de las etapas más importantes de mi vida, yo la desperdicié por culpa de haber sido un alcohólico. Con caña, nosotros le llamamos aquí en Paraguay, con caña. No es cerveza ni vino, sino con alcohol. Y he sido rescatado en el año 94. El Señor me ha llamado, me ha, me ha llevado por ese camino que Él quería que yo caminara. Desde el año 94 estoy caminando hasta ahora en ese camino del Señor que muchas veces yo por mis gustos, por mis pasiones, me desvío, pero cuando me arrepiento el Señor me vuelve a permitir caminar en ese camino que verdaderamente un hijo de Dios tiene que caminar. He superado, por la gracia de Dios, hace mucho tiempo atrás, he superado el deseo de consumir bebidas alcohólicas. Ya cuando uno quiere y cuando el Señor toca nuestra vida, cuando el Señor restaura nuestra mente, nuestro corazón, sana los vicios, el Señor sana nuestras pasiones, el Señor sana aquello que necesitamos ser sanados. O sea, no digas, señora, que tu marido no puede superar eso. Claro que puede. Mi hermano querido, no digas que tu señora no puede cambiar. Claro que puede cambiar. Confía en el Señor, deposita en tus oraciones, reza, ora por aquella persona que de repente es tu pareja, es tu esposa, es tu marido, son tus hijos, pero por sobre todo comienza primero restaurando tu propia vida. Porque a veces nosotros queremos que los demás cambien, pero nosotros no somos capaces de cambiar. Yo suelo escuchar también testimonio de personas que quieren la conversión del marido, pero la señora no cambia. Entonces, señora, usted santifíquese primero, busque la santidad, transmita alegría, transmita gozo, demuestre que usted es una persona de iglesia, que usted es una mujer de Dios, y con ese testimonio tuyo, el Señor podrá ir sanando tú aquello que tú deseas también para tus seres queridos por sobre todo. Entonces, mis queridos hermanos, muchas veces entonces hemos perdido el camino. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. No hemos reconocido que somos vasijas rotas, vasijas vacías. Por sobre todo esta palabra vacía suena bien. Vasijas vacías. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con este salmista. Y la pregunta que nos hacemos cada uno en nuestros corazones sería, ¿y en qué puede servir una vasija rota?
¿En qué puede servir? ¿Para qué puede servir una vasija rota? A veces nos sentimos indignos de servirle al Señor, especialmente cuando está hecha a pedazos. O sea, parece que ya todo está perdido. Justamente la Sagrada Escritura nos está haciendo un llamado de atención hoy. Leyendo justamente el Salmo 31, justamente nos dice que así como el salmista reconoce su miseria delante de Yahvé, hoy el Señor nos invita como cristianos, como católicos, reconocer nuestras dificultades delante de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y clamar por la presencia de su Espíritu Santo. Escuchaba yo con la canción que cantaba el Ministerio de Música al inicio, cantaba, verá, Pentecostés, tiempo de fiesta, Pentecostés, tiempo de alegría. El 23 de mayo vamos a tener la solemnidad de Pentecostés. Es una muy buena posibilidad prepararnos en este tiempo, limpiar nuestras vasijas vacías, limpiar nuestras vasijas sucias, llenar nuestras vasijas vacías con la presencia del Espíritu Santo, por sobre todo en esa ceremonia que celebra justamente nuestra Santa Madre Iglesia, Pentecostés. Es el momento de hacer un nuevo Pentecostés que nos restaurará nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, no digamos esta pregunta, ¿en qué puedo servir? Porque soy una vasija rota. Me reconozco, perfecto, pero tengo que reconocer que hay alguien que, aunque yo esté en pedazos, ese alguien va a sanar. Dios no está buscando vasijas perfectas. Suelo escuchar que la gente dice, yo me voy a ir a la iglesia cuando la gente de la iglesia cambie. Entonces posiblemente vamos a esperar todavía muchos siglos, porque a veces nos pasamos preocupándonos de la vida de los demás y no nos preocupamos de nuestra propia vasija, nuestra propia vida. Dios no está buscando vasijas perfectas, sino aquellas que están disponibles, aquellos que estén disponibles para aceptar que el alfarero restaure esa vasija para su servicio, para el servicio de Dios. Y cuando servimos a Dios, servimos también a los demás. Especialmente está buscando aquellas vasijas que estén dispuestas a que entre aún, que tengan las grietas, aunque estén un poco despedazados, pero que esa luz de Cristo penetre en esa vasija e ilumine aquellas grietas que el Señor irá luego restaurando. El Señor puede juntar todas estas piezas rotas y justamente hacernos una vasija nueva. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Porque vasos de barro y somos vasos de barro y no de oro. Por eso, justamente cuando uno lee la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, vamos a encontrar que San Pablo escribe a los cristianos de Corinto justamente incentivándole a ellos a reconocerse delante de Jesús resucitado, aquella persona que está vacía, pero que necesita de esa vida en Cristo. Porque una vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida sin propósito, es una vida sin esperanza. Solo Jesús tiene la forma de llenar ese espacio en nuestros corazones. No sé, mi hermano, mi hermana, en qué situación te encuentras. Tal vez estés preocupado esta noche, tal vez estés desesperado, tal vez estés con algunas dificultades. Estamos de todos en la viña del Señor, pero quiero decirte algo. No hay peor enfermedad o no hay peor enfermo aquel que no reconoce su enfermedad. No hay peor pecador aquel que no reconoce su pecado. Y no hay peor vasija que aquel que no reconoce que su vasija está rota, que su vasija está agrietada, o por sobre todo que esa vasija está vacía y por sobre todo está sucia. Esa vasija está sucia. Entonces, ¿qué clase de vasija somos? Es el título de esta noche. San Pablo nos presenta justamente, él es el modelo de una vida en Cristo. Justamente San Pablo, sabemos la historia de él, le van a encontrar en Hechos de los Apóstoles, ahí por el capítulo 7 aparece por primera vez el joven Saulo de Tarso, en el capítulo 9, en Hechos de los Apóstoles, van a encontrar
la persecución que hacía Saulo de Tarso con los primeros cristianos. Era perseguidor de cristianos y cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, ¿qué pasó con él? Quedó ciego, luego tuvo que irse en la casa de Ananías, porque esas fueron las instrucciones que le dio Cristo. Estuvo 3 días ciego, pero tuvo que orar por él, Ananías, para que su ceguera sea sanado. Mis queridos hermanos, yo creo que muchos de nosotros podríamos ser Saulo de Tarso, pero necesitamos ese encuentro personal con Cristo para que nos convirtamos en San Pablo, el gran y fervoroso misionero y el que tiene más libros en el Nuevo Testamento. Y es uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento. Por eso les digo, cuando Dios tiene un proyecto en nuestra vida, lo importante es reconocer qué clase de vasijas somos, porque a Dios no le podemos mentir, pero Él respeta nuestra libertad y quiere que reconozcamos nuestra miseria. Miremos la figura de San Pablo. Era alguien que se creía que sabía todo, manejaba la Torá, manejaba los libros proféticos, manejaba toda la historia de Israel, pero algo le faltaba. ¿Y qué le faltaba? Conocer a Cristo resucitado, porque él estaba persiguiendo a los cristianos, a los primeros cristianos, a los seguidores de Jesús. Pero ese encuentro cambió su vida y a partir de allí, esa vasija que tenía odio, que tenía celo hacia la religión que él profesaba, la religión judía, porque él veía a los seguidores de Jesús como una secta. Entonces comenzó la persecución. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestra iglesia también somos como Saulo de Tarso? Somos vasijas llenos de celos. A veces podemos decir también odio. Podemos decir rencor, vasija de rencor. Y en vez de ayudar a juntar personas para Cristo, perseguimos a las personas. Entonces, esta noche, a pesar de las debilidades que tenemos, a pesar de los errores que tenemos, a pesar de los problemas que tenemos, las dudas que tenemos, reconozcamos también que somos portadores de alguien muy grande y se llama el Espíritu Santo, que la hemos recibido en el bautismo, la hemos recibido en su plenitud con los dones, en la confirmación y a veces ese Espíritu Santo. Yo no necesito ni explicarle a ustedes, hermanos de la renovación, porque sé que toda su enseñanza se basa en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Lo que necesitamos es que ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, que lo hemos recibido en su plenitud, en la confirmación, se realmente actúe en nuestra vida. Aunque tengamos esas debilidades, aunque tengamos los errores, cometamos errores, aunque tengamos problemas, ese Espíritu Santo que debe estar en esta vasija de barro debe dar brillo a mi vida y dar luz a mi caminar. Entonces, mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos que reconocer que somos el barro, un barro, una vasija de barro. De lo contrario, el alfarero no podía trabajar, no podrá trabajar por nosotros y no vamos a permitir que Cristo se gloríe en nuestra vida. Justamente Jesús necesita encontrar un pedazo de barro que esté blando. ¿Qué significa eso? Reconocer, dar el primer paso, dar ese primer paso y a partir de allí va a comenzar la obra del divino alfarero en cada uno de nosotros. El barro es moldeable, pero si pierde su humedad, comienza a endurecer rápidamente, deja un residuo arenoso. O sea, el barro endurecido es difícil de volver a moldear. Necesitamos justamente ver ese tema de cambiar nuestra vida. Se desenfocó un poquitito la cámara, me está diciendo, qué pena.
Entonces no sé cómo podemos hacer, hacia dónde me debo ir, hacia acá. Hacia acá entonces me voy a ir. Acá, me parece, así para apoyar un poquitito más. Se desenfocó un poquitito la cámara, me está diciendo. Bueno, no hay problema, vamos a buscarle el lado. Excelente. Agradecemos muchísimo a las personas que están enviando sus mensajes, nos están acompañando de todos lados y esto es muy importante para nuestra vida. Queridos hermanos, para ir ya redondeando este tema, para ir ya terminando, quisiera comentarles de que todos y muchos de nosotros podemos ser moldeados por Dios, puesto que este puede ser un proceso cierto, doloroso. Sabemos todo el proceso de crear una vasija de barro nueva, pero cuando Dios quiere hacer una vasija nueva, Él primero tiene que quebrantarnos. ¿En qué sentido quebrantarnos? Nos va a llamar, nos va a cuestionar con su palabra, pero tenemos que reconocer que tiene que triturar alguna área de nuestra vida para hacer algo nuevo en nosotros. Justamente el Evangelio de hoy, escuchábamos que para dar fruto, el dueño de la viña tiene que podarnos. Y la poda justamente duele. Aquel sarmiento que nos dé fruto será cortado para que pueda dar frutos. Y para dar más frutos tenemos que ser podados. Por tal motivo, en esta noche pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos pode y que reconozcamos qué clase de vasijas somos. Usted y yo, usted que me está viendo y yo que estoy aquí desde Paraguay acompañándote, desde la ciudad de Hernandarias, el este del país, frontera con Brasil, quiero compartir contigo. Usted y yo tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Y qué es ese tesoro? La gracia de Dios. Y para que ese tesoro comience a fluir, tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento de nuestra miseria como pecador, pero que somos grandes a los ojos de Dios porque Él sabe de nuestro valor. Tenemos que procurar de llegar en las manos del alfarero para que comience una nueva aventura en nuestra vida. Dios quiere obrar maravillas. El Señor nos va a mostrar que somos imperfectos, pero que Dios puede usar algo para comenzar de nuevo en nuestra vida. Lo importante es reconocer qué clase de vasijas somos. Este es el primer paso, reconocer qué clase de vasijas somos. Voy a leer acá un material que preparé para compartir con ustedes. Dios quiere comenzar una nueva obra en ti y estamos seguros que lo hará con mucho amor. El Señor esta noche nos exhorta a que nos pongamos en las manos de ese divino alfarero y le permitamos terminar su obra. Dejemos que Dios nos transforme en una vasija útil, llena de misericordia, una vasija decidida a ir donde están los más necesitados para llevar la palabra de Dios. Una vasija que exprese la gloria de Dios en la tierra. Queridos hermanos mexicanos y también de otros países, al permitir que el Divino Maestro obre en nuestras vidas, es reconocer qué clase de vasijas somos. Necesitamos justamente pasar por el fuego del crisol, del fuego, y ser restaurados. Para la gloria y la honra del Señor, tenemos la posibilidad de dejar de ser vasijas rotas, dejar de lado de ser vasijas vacías, vasijas huecas y volver a ser vasijas llenas del Espíritu Santo. Queridos hermanos de la renovación carismática, el mundo les necesita como movimiento, como grupo, como servicio de la evangelización. Pero ustedes, y me incluyo también yo como servidor,
Necesitamos siempre cuidar nuestras vasijas porque tal vez es lo único que puede realmente evangelizar a los demás. Podemos predicar muy bien, podemos cantar muy bien, podemos hablar muy bien, podemos tener muy linda voz, podemos manejar muy bien la Biblia, podemos conocer muchas cosas de Dios, pero si no nos dejamos moldear por el divino alfarero, posiblemente no podamos evangelizar con la autoridad que viene del Señor. Al inicio, Jacobo rezaba por mí y decía, Señor, dale palabras de sabiduría. Dale, Señor, dale autoridad, decía en su oración por mí. Qué importante es justamente pedir eso por las personas. Pedir que el Señor nos dé autoridad, pero para tener esa autoridad hay que estar restaurados y para estar restaurados hay que reconocer qué tipo de vasijas somos. Esa vasija hueca, vacía, sucia, rota, despedazada, el Señor es el único que puede restaurar nuestras vidas. Para eso nosotros los católicos tenemos una vía segura de restaurar ese barro, es el sacramento de la reconciliación, donde ese sacerdote como ministro autorizado por la iglesia y por el poder que se me ha concedido, dice el sacerdote, yo te absuelvo de todos tus pecados y bendice al pecador, y en ese momento obra la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tiene que haber un deseo de cambiar, de que realmente yo vaya junto al divino alfarero que va a trabajar por esta vasija de barro. Queridos hermanos, con esto voy terminando para que seamos vasija de gloria, así como el divino alfarero quiere que seamos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Quisiera invitarle en este momento a escuchar una canción del Ministerio de Música para que podamos compartir con ustedes. Adelante, mis hermanos, Ministerio de Música, y también vamos a orar juntos. Pero escuchamos una canción que el Espíritu le inspire a los hermanos de Ministerio de Música. Falta el micrófono que prendan lo del ministerio. Se olvidaron de prender su micrófono, Jacobo. Nos estamos escuchando, entonces vamos a pedirle a allí a los hermanos del ministerio. Estamos contigo, Jacobo. Dejo en tus manos. Podemos orar mientras que vos te comunicas con ellos, ¿verdad? Te pedimos, Señor, en esta noche que nos conceda la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, hemos escuchado este mensaje a través de tu palabra, a través de este siervo tuyo. ¿Qué necesitamos, Señor, para restaurar nuestras vidas que muchas veces están alejadas de ti? Que reconozcamos, Señor Jesús, nuestra miseria, que reconozcamos, Señor, delante de ti que somos pecadores. Señor, en esta noche, derrama la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que nos están acompañando, que nos están viendo a través de esta plataforma virtual. Tú conoces, Señor, a cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, qué clase de vasijas son. Tú conoces, Señor, nuestras grietas. Tú sabes, Señor, en cuántas partes está roto nuestra vasija, nuestra vida, Señor, nuestra propia vida, que ha sido golpeado, destrozado por una vida de desobediencia, por una vida de falta de oración, por una vida de falta de conocer tu palabra, por falta de amor, Señor, me he alejado de ti cuántas veces. Yo te invito, mi hermano, que estás viendo este programa,
que también me acompañes en esta oración. Esté donde estés, decile al Señor, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, quiero volver a ser restaurado por tus divinas manos. Tú eres el único alfarero. No hay alguien que pueda restaurarme como tú, Señor. Solo tú puedes restaurarme porque tú eres el único y divino alfarero. Señor, aquí me tienes. Tú sabes, Señor, de qué clase de barro he sido hecho. Tú sabes, Señor, qué hay dentro de mí. Tú eres el único que conoce, Señor, mis pensamientos, mis hechos, y a ti no te puedo mentir. Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Jacobo, que ha hecho posible este trabajo pastoral tan importante, donde tantos corazones están siendo restaurados para tu servicio, Señor. Te doy gracias también por los predicadores que estuvieron antes que mí y los que vendrán después de mí. Bendícelo a cada uno de ellos, que sean instrumentos de gracia, que sean vasijas llenos de tu gracia, Señor. Te doy gracias también, Señor, por todos los ministerios de música que nos estuvieron acompañando a lo largo de este tiempo. En especial, Señor, quiero pedirte por las personas que están viendo este programa virtual. Señor, tú sabes la necesidad que hay en esa persona. Tú sabes, Señor, qué clase de vasijas son. Tú sabes, Señor, en qué familia viven. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en esa familia. Por eso, Señor, en esta noche te pido humildemente, Señor, y te pido de corazón que restaure, Señor, las vasijas de barros, aquellos que se reconocen delante de ti, que necesitan. Y si no aceptamos, Señor, danos la gracia de reconocer nuestra pequeñez delante de tu grandeza, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede. Tú eres un Dios que todo lo sabe. Tú eres un Dios que tanto nos amas, pero que poco, Señor, correspondemos a tu inmenso amor. Por eso en esta noche, Señor, te doy gracias por este taller de Jeremías, corazones restaurados para tu servicio. Señor, tú conoces nuestros corazones, que son la figura de la vasija, corazones heridos por muchos motivos. Pero sabemos, Señor, que cuando tú sanas, ya no quedan heridas y eso ya ha pasado. Señor, ayúdanos a mirar hacia el frente, a reconocer, Señor, que tú eres el único divino alfarero. Amén, amén y amén. Vamos entonces con el Ministerio de Música, don Víctor. Ahora sí te vamos a escuchar.
Muchas gracias, muchas gracias. Estamos contigo, Jacobo. Vamos cerrando entonces este espacio después de un momento de oración y contigo, Jacobo. Tu micrófono, Jacobo. Gracias, profesor Valentín Benítez. Gracias por su apoyo. Gracias por compartirnos su testimonio de vida. Y bueno, sabemos que Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, ¿verdad? Solo es necesario de que nos dejemos guiar, de que acudamos a Él. Él es el que nos puede transformar. Agradecemos, profesor, le agradecemos también al Ministerio de Canto y Música de la comunidad de San Jerónimo, decanato de Coatepec. Y bueno, pues es una gran alegría poder haber estado con ustedes en esta noche, el poder llegar hasta sus hogares. Ofrecemos disculpas por las situaciones que se nos presentaron. Trataremos de mejorar cada día para llegar hasta ustedes. De antemano les agradezco a todos aquellos que nos acompañan en las redes sociales, a los que compartieron esta transmisión. Enhorabuena, bendiciones para todos. Y bueno, profesor Valentín Benítez, que Dios lo bendiga mucho. Gracias por este servicio que presta pues a nosotros, en este caso a la Arquidiócesis de Jalapa. En nombre del equipo diocesano y de nuestro asesor, el padre Javier Sánchez, agradecemos mucho, ¿sí? Valoramos mucho su disposición, su servicio, que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros, para compartirnos, para hablarnos del Señor. Verdaderamente sus palabras han llegado a nuestro corazón en esta noche. Y bueno, ha sido muy edificante su prédica, ¿sí? La anterior también, realmente, pues ha tocado nuestro corazón. Que Dios me lo bendiga, profesor, y que pase una excelente noche. Muchas gracias. Permítame despedirme. Jacobo, ha sido un gusto ha sido un gusto conocerte a través del hermano Wilson, con quien gracias a él pude estar en contacto con ustedes. Él no pudo dar el tema, entonces a mí me tocó dar dos, ¿verdad? Entonces Dios me bendijo doblemente, o sea, ahí está el compromiso. A uno, yo había aceptado uno, pero el Señor me dio el doble, o sea, por la confianza seguramente. Y a ustedes, los hermanos mexicanos, ojalá después de la pandemia me toque Jacobo, ojalá que siempre estemos en contacto para unas próximas actividades que ustedes tengan, cuestión de que coordinemos y ojalá termine la pandemia y te pueda ir a visitar un poco México. Ciertamente ya tenía previsto un viaje hace 3 años atrás. En el día de mi vuelo me enfermé, me interné y no pude viajar y perdí el costo del pasaje, la estadía que había pagado todo. Yo me iba para hacer un diplomado en México
pero en ese momento no pude irme porque me había enfermado Jacobo en el mismo día, en el mismo día del viaje. Y bueno, solo Dios sabe el por qué sucede eso. Lo acepté y bueno, ojalá un día pueda volver a visitar México por primera vez, quiero irme. Y ahí ya tengo un amigo, Jacobo, que me va a recibir en México para poder visitar los lugares más preciosos, por sobre todo la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que un gusto de estar aquí desde Paraguay. Se agradecimiento PM entero beteape, en guaraní estoy diciendo. Sereno y Jagüere, Jaime Jagüere Pendendive. Gracias a todos por haberme recibido y por haber estado con ustedes. Así que un saludo para México, un abrazo al Ministerio de Música y me encantó el cuadro que tienen por la pared. Veo a Jesús que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Me estaba fijando en los detalles del cuadro y eso es lo que nos dice el Señor esta noche. No dudes de mí. Aunque parezca que ya está perdido, el Señor tiene posibilidad todavía de levantarnos y darnos lo mejor. Un gusto, Jacobo. Bendiciones. Muchas gracias, profesor Valentín. Claro que sí, cuando guste venir aquí a México es bien recibido. Aquí tiene un amigo que bueno, pues nos conocimos gracias al hermano Wilson. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Proyecto Timoteo. Bueno, pues mire, él me contactó con usted. Bueno, pues aquí estamos, siendo una hermosa amistad. Que Dios me lo bendiga, hermano Valentín. Muy Saludos buenas a su noches. familia. Saludos a los hermanos de Paraguay, ciudad de Hernandarias, que nos acompañaron a lo largo de estas transmisiones en las que el hermano Valentín Benítez, pues, que Dios me los bendiga y que pasen una bendecida noche. Muy buenas noches. Cuando tú digas, yo salgo. No quiero salir sin que vos me autorices. Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos su participación en esta formación diocesana, taller de Jeremías, corazones restaurados al servicio de Dios. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Formándonos en un mismo espíritu. Que Dios los bendiga y buenas noches. Los dejo con una alabanza del Ministerio de Canto y Música.